Bien, muy buenas tardes. Un agradecimiento al Ministerio de Justicia por la invitación que nos hace para este importante evento. Vamos a hablar sobre varios temas puntuales del Código General del Proceso, con una precisión inicial, y es que no existe un proyecto de reforma al Código General del Proceso. Eso hay que ser claro. Y no existe un proyecto de reforma al Código General del Proceso porque es un código que, aunque fue expedido en el año 2012, en realidad empezó a regir en el año 2016. Aunque con anterioridad al año 2016 ya la jurisdicción de lo contencioso administrativo lo venía aplicando para llenar ciertos vacíos, ya la justicia arbitral lo venía aplicando para llenar ciertos vacíos del estatuto arbitral. Lo cierto es que los jueces civiles empezaron a aplicarlo solamente a partir del 1 de enero del año 2016 y por ende pues estamos hablando de un código con una vigencia pues no muy larga, que todavía está en ajustes, todavía los jueces están entendiendo muchas cosas del código, los litigantes se están acostumbrando a muchas cosas del código, pero yo creo que hay que decirlo, que es un código que ha generado un cambio muy importante en la administración de justicia en el área civil, comercial y familia. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos acostumbrados a un proceso escrito, un proceso diseñado en 1970 en el Código de Procedimiento Civil, que era un proceso básicamente escrito, en donde no se contemplaba el uso de tecnologías, donde un proceso en donde básicamente todas las peticiones de los litigantes se hacían por escrito, las decisiones de los jueces estaban por escrito, un proceso que no tenía término de duración del proceso. Entonces nos acostumbramos a un proceso lento, a un proceso en donde si duraba 10, 12, 13, 14 años, pues no pasaba nada porque esa era la costumbre. De hecho, lo curioso es que un proceso civil fuera rápido. Eso generaba bastante curiosidad en el litigante, bastante asombro. Y pasar a un proceso oral, por audiencias, con término de duración del proceso, con uso de tecnología, con un juez cercano al ciudadano. Si este foro se denomina Justicia para el Ciudadano, yo creo que si hay un código que ha permitido que el juez se acerque al ciudadano, ha sido el Código General del Proceso, porque en vigencia del Código de Procedimiento Civil uno no conocía al juez, uno no sabía quién era el juez, uno conocía era la firma del juez. Hoy en día uno conoce al juez, el juez está en la audiencia, el juez explica sus providencias, el juez ordena la audiencia, ejerce sus poderes de instrucción, ejerce sus poderes de ordenación y sobre todo es un juez que está resolviendo los procesos con rapidez y prontitud. Yo no conozco estadísticas porque yo no manejo estadísticas, tampoco tengo mucho interés en hacerlo en realidad, pero yo estoy casi seguro que hoy en día un proceso civil en las dos instancias no tiene una duración mayor a 2 años. Yo puedo estar casi seguro que en la mayoría del país, todos los procesos, en su gran mayoría, que tengan radicación 2016, hoy en día ya están en segunda instancia. Y hoy en día ya tienen sentencia de segunda instancia. Seguramente alguien dirá, no, a mí, bueno, obvio, siempre va a pasar algo así, pero en términos generales, hoy tenemos un proceso civil mucho más rápido, un proceso civil oral, por audiencias, mucho más cercano al ciudadano, con problemas, sí, seguramente con problemas, pero es un proceso civil totalmente distinto al que conocíamos con anterioridad. Y hoy tenemos a un juez diferente al juez civil que conocíamos con anterioridad. Hoy tenemos un juez civil que conoce el expediente, un juez civil que está involucrado en el proceso, un juez civil que decreta pruebas de oficio, un juez civil que hace control de legalidad, un juez civil que fija los hechos del litigio como corresponde fijarlos, no como se hacía antes,
un juez civil que decreta, niega pruebas, resuelve recursos inmediatamente, un juez civil que escucha alegatos de conclusión, un juez civil que dicta la sentencia de manera oral en audiencia. Entonces, esta primera introducción, diría, es para hacer un balance positivo del Código General del Proceso. Eso no excluye que el código necesite ajustes, claro que necesita ajustes. Y necesita ajustes porque la práctica, la puesta en práctica es lo que muestra, pues, qué es lo que se necesita, en dónde está fallando, en dónde se puede mejorar. Una primera pregunta que le haría yo a mis compañeros de panel, bueno, en realidad ellos son los panelistas, yo soy el moderador, entonces diría, una primera pregunta que le haría a los honorables panelistas sería, ¿cuál ha sido el balance del Código General del Proceso desde la perspectiva de un académico y litigante y desde la perspectiva de un juez de la República, que ha sido juez toda la vida? ¿Cuál es la perspectiva? Y si a estas alturas necesitamos ya un proyecto de reforma o podemos esperar un poco más a que el código se afiance. En lo contencioso en realidad van a cumplir 10 años de entrada en vigencia del código. Uno a los 10 años uno sí podría pensar, podemos hacer un balance. En materia arbitral, este código va a cumplir, la ley arbitral va a cumplir 8 años de estar en vigencia, uno ya podría hacer un balance. La pregunta es si a los 4 años de entrada en vigencia del Código General del Proceso ya podemos estar hablando de un balance y podemos estar hablando de reformas legislativas. Empezaría el doctor Octavio Tejero desde la perspectiva del juez, de un juez que aplica todos los días el Código General del Proceso, de un juez que hizo parte de la comisión que colaboró al Gobierno Nacional en la elaboración del proyecto, donde tuve el honor de compartir con usted. ¿Cuál es la perspectiva de estos 4 años de vigencia del Código General del Proceso como un tema introductorio? Gracias, moderador, y señora ministra Margarita, señora viceministra, doctora Juanita y todos los presentes. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de decir 2 o 3 cosas que creemos que el país necesita que se repitan seguramente. Seguramente no innovaremos en nada. Este código, el Código General del Proceso, trajo una serie de instituciones muy modernas que en mi criterio no han tenido tiempo todavía de ser debidamente medidas y debidamente decantadas. Imaginemos todos un código que pasó de lo escritural a lo oral. Cuando llevábamos 500 años de hacer todo por medio de escritos, tuvimos que comenzar a hablar y dejar de escribir. Ese solo aspecto ya es grandísimo y ya implica un cambio cultural enorme, de unas magnitudes inmensas, porque nosotros aprendimos técnicas de escritura y técnicas de lectura, pero nadie nos ha enseñado hasta hoy técnicas de oralidad, que no son técnicas de oratoria, que eso es distinto, sino técnicas de oralidad, técnicas de comunicación y de argumentación oral, y ahí hemos tenido algunos choques y algunos inconvenientes a la hora de poner en práctica la norma. Pero ese no fue el único aspecto. El código también trajo el tema, novedosísimo para nosotros, digo para nosotros porque eso ya estaba en instrumentos internacionales, trajo el tema de la duración razonable del proceso. Y a propósito de la duración razonable se creó el artículo 121 que obliga a los jueces a trabajar los procesos judiciales, civiles, en 1 año como tiempo máximo y en 6 meses en segunda instancia, con todas unas consecuencias y unos efectos especiales que seguramente serán de discusión más adelante. Pero ese fue otro aspecto central. Un aspecto central también del código fue el tema de las medidas cautelares, que no tanto es el tema de medidas cautelares por sí, sino es el tema de la tutela judicial efectiva. Es decir, ¿cómo logramos que una sentencia en la vida real se cumpla? Que no se constituya en una mera expectativa, que no se constituya en un mero jugar en el que uno dice que gané pero perdí porque aunque gané no gané nada en la vida práctica. Y resulta que este código reforzó la posibilidad de tutela judicial efectiva con una serie de amplitudes en el tema de medidas cautelares
que no han sido completamente captadas, no han sido completamente entendidas y de la misma manera no han sido completamente practicadas. El solo ejemplo de de las medidas innominadas implica pues que merecen toda una mirada más profunda. Pero alrededor de eso vienen otros aspectos también del mismo código. Aportación probatoria de parte. Nosotros veníamos acostumbrados a un sistema en que las pruebas las aportaba el juez a petición de las partes. Es más, yo todavía recuerdo las demandas de entonces que eran muy curiosas porque decía petición de pruebas. Y uno le decía al juez, le pido que practique, le pido que haga, le pido que vaya, le pido que traiga, nombre un perito de los que usted tiene ahí, vaya, hágame una inspección judicial, tráigame estos 17 testigos, nombre, haga, ponga, quite. Y este código le dijo, no señor, el juez no le hace nada, usted trae la prueba, el juez le juzga, pero usted le trae la prueba. Ese ha sido otro tema cultural de muy difícil aceptación, porque es muy difícil entender y pasar de simplemente presentar una demanda a hoy día, es decir, presentar una demanda diciendo, tráigame usted las pruebas y miremos a ver, a hoy día que tenemos que decirle, juez, aquí le tengo las pruebas. Y con el entendido de que si las pruebas no llegan, la sentencia con absoluta seguridad es adversa. Porque usted no hizo el trabajo preprocesal que tenía que haber hecho, que era el trabajo de investigación previa y de recolección probatoria. Que eso no lo hacíamos y no estábamos acostumbrados a eso. Nuestros abogados no sabían qué era eso de recolección probatoria preprocesal. ¿Eso qué significa? Y entonces pasamos ahora a tener eso y claro, ahí tenemos un problema porque no lo estamos haciendo cumplidamente, adecuadamente. Pero además también pasamos de un proceso de tipo investigativo, ese en el que el juez investigaba, a un proceso de tipo confirmatorio. Es decir, en la demanda y en la contestación le hacemos al juez nuestras afirmaciones y aportamos las pruebas y a la audiencia solo vamos a confirmar nuestras versiones. El código anterior y en la forma anterior íbamos a investigar en el proceso, ahora vamos a confirmar lo que ya hemos investigado. Noten ustedes que con estos 5 temas nada más, y solo he seleccionado 3 en aras de la brevedad, solo he seleccionado 5 en aras de brevedad, noten ustedes que con estos 5 ya tenemos suficiente para decir, esto es toda una cultura nueva, esto es toda una forma distinta de ver el derecho y de ver el derecho procesal. De manera que, y en esto, doctor Sanabria, estamos de acuerdo, con apenas 4 años de vigencia de este código, que trae una cultura novedosísima, me parece que es difícil pensar en hacerle ya reformas. De repente, alguna reforma que le hagamos no sea más, sino de pronto un retraso o un paso atrás, una mirada equivocada, porque de pronto no hemos podido entender cabalmente lo que esta cultura implica. De modo que sí me parece que requeriríamos unos años más de mirada, de evaluación, para poder llegar a la conclusión de hacer algunas reformas al código, porque es que, insisto, que el tema no es reformar el código, es que reformaríamos una cultura y entonces estaríamos generando una contracultura y ese sí que es un problema grave, generar una contracultura cuando ya estamos avanzando. De modo que en principio esa es mi mirada, creo que el código hasta ahora ha surtido beneficios, es decir, ha sido muy bueno a pesar de todas estas circunstancias, a pesar de las dificultades de aceptación y de entendimiento de lo que implica la filosofía del código, ha generado de todos modos buenos resultados. De hecho, lo que usted decía, doctor Sanabria, en mi criterio, aunque no tengo estadísticas, es cierto, en la mayoría de los juzgados de Colombia los procesos ya no se están demorando más de 1 o 2 años, incluida segunda instancia, y eso es una bendición para un país acostumbrado a procesos de 20 años. Pero claro, en eso ha colaborado toda esta filosofía del código. De modo que en principio eso es lo que pensaría. Ahora bien, el código no es perfecto y tiene algunos aspectos que podríamos ajustar. Elementos sencillos, cosas donde sí se nota que no se ataca la filosofía, sino que sí se necesita hacer algún ajuste por alguna imprecisión, por alguna cosa como estas. Pero también me preocupa que después de que propongamos una reforma, un proyecto de ley sobre aspectos de esos, llamémoslos elementales, una vez que lo soltemos en el Congreso no sabemos a dónde va a parar. Y esa es una preocupación.
no porque pase nada extraño, sino porque es normal que una vez puesto en discusión en el escenario donde tiene que discutirse con autoridad, pues pueden pasar muchas cosas, inclusive no con mala intención ni con nada, sino con desentendimiento de lo que puede suceder, de dónde está la filosofía central del código y cómo hacemos para no desvertebrarla y dónde están los meros ajustes formales o pequeños que se requerirían y que podrían ser bondadosos. Doctor Munévar, usted que toda la vida ha sido profesor de Derecho Procesal, litigante, ¿cuál ha sido su experiencia con este Código General del Proceso? Esa visión suya de litigante y de profesor de Derecho Procesal. Bueno, muchas gracias, doctor Henry Sanabria. Muy buenas tardes para todos y me uno pues al saludo especial y a la felicitación y reconocimiento al Ministerio de Justicia, en cabeza de la doctora Margarita, la doctora Juanita, el doctor Esteban y de todos los funcionarios que hacen posible este tipo de foros. He tenido el honor de participar en mi región, en Bucaramanga, de manera que celebro esto y antes de dar esa primera respuesta, veo que el Ministerio está haciendo lo que se hizo en su momento con el Código General del Proceso, socializarlo, discutir, ir a las regiones, convocar a los jueces, a la academia, a los litigantes, al sector político, al sector gobierno. Solo de esa manera y producto de estas reflexiones pues podremos avanzar en ese anhelado deseo de todos de tener una mejor administración de justicia en nuestro país. Y también una reflexión de tipo general para todos, es decir, para jueces, para abogados, para académicos, y ya lo habían dicho esta mañana en alguno de los paneles, esa reflexión que todos como ciudadanos debemos hacer. Es decir, justicia para el ciudadano también empieza por los que de alguna manera somos los que actuamos en la justicia, jueces y abogados litigantes, porque tenemos que cambiar una cantidad de clichés, de paradigmas, de mentalidades dilatorias, del recurso por el recurso, de buscarle el quiebre, la nulidad, de todas esas costumbres lamentables de las que estamos aún impregnados y nunca habrá una ley suficiente que digamos, si no hacemos ese acto de contrición y de reflexión, pues logremos poner en verdadera operación. Ahora sí, señor moderador, con esa primera respuesta de carácter general, pues digamos, como dirán muchos, parece que fue ayer en ese sistema que usted escribió, que incluso los que litigamos ya hace más de 30 años, nos tocaba los sábados por la mañana, que también había jornada judicial de 8 a 12, la máquina de escribir, ni siquiera los computadores. Me parece que fue ayer cuando el juez 23 civil del circuito, que se llama el doctor Morales Casas o Casas Morales, compró de su bolsillo un computador en su juzgado civil del circuito y los abogados hacíamos fila para conocer el computador, que era toda una novedad y básicamente el computador lo que hacía era oficios, o sea, realmente no se utilizaba en un primer momento como computador como tal, como un sistema de procesamiento, sino para agilizar, hacer los oficios de los miles de procesos ejecutivos que toda la vida han inundado este país. Entonces, por supuesto que el cambio ha sido positivo, ha sido gigante y lo celebro también, al igual que ustedes dos, resalto, digamos, de manera positiva el cambio en el que estamos caminando. Yo me uno, digamos, a las voces de que tenemos que ser mesurados al momento de estar proponiendo reformas. No creo que sea el momento de reformar el Código General del Proceso. Estamos aún en el proceso de digerirlo, de entenderlo. Tenemos una gran fortuna, que varias de las instituciones principales de nuestro Código General del Proceso vienen de nuestro Código de Procedimiento Civil, de manera que hay una gran riqueza jurisprudencial y doctrinaria de la cual todavía nos servimos de manera importante y no podemos, digamos, como echar por la borda eso. Por supuesto que hay cosas que en la medida en que uno se va involucrando y le va tocando en el ejercicio,
pues empieza a notar, como todos los hechos humanos, que son susceptibles de mejoras. Ahora, de manera general, yo creo que hay cositas, como se diría por ahí, que se pueden mejorar incluso sin una reforma. Pongo un ejemplo, y aquí sobre todo los litigantes en los juzgados civiles creo que me podrán validar lo que voy a contar. Hay todo un caos en la designación de curadores al lite. ¿Por qué? Porque los juzgados, en aplicación del Código General del Proceso, designan a abogados en ejercicio. Pero no hay un sistema, y eso es fácil de, no sé, yo me imagino que es fácil, un software que a los jueces, a los funcionarios de los juzgados, les diga, mire, el abogado Pérez ya tiene los 5 o los 6 procesos que por ley le toca manejar. No les miento, no les miento. Si en el 2019 este pechito no recibió menos de 70 telegramas de jueces civiles designándome curador al lite, todo un desgaste para el juzgado, para uno como abogado. Entonces, pida certificaciones de respuestas a los jueces, señor juez, cordial saludo, muchas gracias, pero mire, es que yo ya tengo 6, entonces pues ya no estoy obligado a tener un 7º proceso gratis a cargo de la oficina, y eso tiene una solución. Pero ese punto, no se imaginan la cantidad de dificultades que está generando para jueces y partes, porque ya están empezando a sobrevenir las prescripciones derivadas de la falta de integración oportuno del contradictorio. ¿Qué celebro, por ejemplo, Henry? El tema de la tecnología. Me ha parecido que venimos en esa evolución un poquito, claro, rezagados siempre las empresas y las empresas de tecnología pues van más adelante, pero ya he tenido ese contacto real con realizar audiencias desde cualquier lugar del país o del mundo con una facilidad extraordinaria. La mayoría de las sedes administrativas de los juzgados cuentan con buen internet, con un buen computador, y he podido desarrollar, audiencias estando en otro lugar pidiendo la autorización correspondiente. Entonces, como sé que vamos a debatir algunos temitas, no todos los que quisiéramos, pero algunos temitas, de momento dejo esa visión preliminar como algo positivo y un llamado a la mesura y a la autorreflexión por parte de todos nosotros. Muy bien, muchas gracias. Eso le pasa por ser tan buen abogado, por eso lo nombran tanto. Entonces, uno de los primeros temas que generó bastante discusión en el Código General del Proceso, y específicamente en temas de oralidad, pues fue el trámite de la segunda instancia. Y eso entiendo que es de lo que se ha discutido, de si podría reformarse o no en el Código General del Proceso. Yo celebro jurisprudencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia, que ha venido clarificando muchas cosas de la segunda instancia de manera muy positiva. Pero en la práctica, pues se siguen generando algunas voces que generan algunas protestas. ¿Por qué? Porque pues uno va a audiencia como litigante, el juez dicta la sentencia, uno alza la mano, interpongo recurso de apelación, allí mismo, si quiere, expone sus reparos concretos, si no, pues tiene 3 días para hacerlo por escrito, tiene que expresar los reparos concretos porque si no se lo declaran desierto. Hay abogados que prefieren, ahí mismo lo dicen y dentro de los 3 días lo hacen por escrito, también es válido. Pero al principio el abogado litigante que decía, bueno, yo ya interpuse recurso de apelación, yo ya hice mis reparos concretos, ¿yo para qué voy a la audiencia de segunda instancia? Si finalmente ya con lo que yo dije allá ante el juez de primera, pues el de segunda resuelve la apelación. Se presentaron algunas discusiones a nivel de tribunales y la Sala de Casación Civil, en mi criterio, muy bien, dijo no, los reparos concretos no son la sustentación de la sentencia. La sustentación, según la norma, es oral en audiencia en segunda instancia. Luego, si usted no va a la audiencia a sustentar oralmente, se entiende desierto el recurso, y hoy en día entiendo, esa ya es una jurisprudencia, incluso llegó a la Corte Constitucional y avaló esa interpretación. Y eso está bien. Pero la pregunta que se hacen muchos litigantes, y aprovechando pues que aquí hay magistrados de tribunal, y la pregunta que nos hacemos muchos litigantes es, bueno, yo voy a la audiencia de segunda instancia,
a exponer mis reparos concretos, a alegar de conclusión en segunda instancia, a sustentar mi recurso de apelación desarrollando los reparos concretos. Ya los magistrados llegan a la audiencia sabiendo pues sobre qué versa mi apelación y llegan con la sentencia lista. Es una realidad y así debe ser. Entonces la pregunta es, bueno, si ya saben cuál es mi apelación, ¿cierto? Si ellos ya tienen la sentencia, entonces ¿para qué hacemos la audiencia? Más bien, ¿por qué no dictan la sentencia por escrito? ¿Cierto? Y me evitan tener que ir, ¿no? Me evitan tener que ir pues hasta la 26, ¿cierto? Pues si uno tiene la oficina del norte son 2 días, pues ya, ¿no? O sea, ya la 26 es fuera de Bogotá, más o menos, ¿cierto? Entonces, me evitan tener que ir y ellos ya saben de qué se trata. Eso por un punto. Desde el punto de vista del opositor también se ha generado discusión, porque el opositor dice, bueno, en audiencia el apelante expuso sus reparos concretos. Él va a ir a la audiencia de segunda instancia a desarrollar esos reparos concretos. Los magistrados ya saben cuál es la posición del apelante antes de la audiencia y llegan con la sentencia preparada sabiendo únicamente cuáles van a ser los argumentos del apelante, pero todavía no conocen mi posición como opositor. Entonces hay abogados que con muy buen criterio han presentado memoriales, diciéndole, mire, yo ya que conozco los reparos concretos, señores magistrados, de una vez les digo que no tiene razón, confirmen la sentencia. Y hay magistrados que los han devuelto, esos memoriales, porque han dicho, no, acá tiene que ser oral. Entonces, uno diría, ¿se ameritará hacer puntualizaciones legislativas a ese trámite de la segunda instancia? ¿O bastará con ese desarrollo jurisprudencial que hasta el momento ha sido positivo? Empiezo por usted, doctor Munevar. Pues pareciera que los del externado leen la mente. Digamos que pues aquí en nuestra primera fase alabamos nuestro Código General del Proceso y lo voy a seguir alabando, pero aquí tengo una de las frustraciones. En clase usualmente le digo a mis estudiantes, mire, el momento, el culmen de un proceso, el momento más jurídico, son los alegatos de conclusión, que es cuando uno une la situación fáctica que está en el proceso, cómo la probó y qué normas le pide al juez que aplique, y la doctrina y la jurisprudencia. Entonces es un gran esfuerzo que uno como abogado hace. ¿Y la reflexión a qué va? Pues que al final es la aplicación del artículo 373, llámese la apelación de la sentencia o incluso llámese el fallo de la primera instancia, porque ¿cuál es la frustración que estamos sintiendo? Yo creo que muchos abogados litigantes, que ese culmen del proceso, esos alegatos de conclusión tan preparados, tan estudiados, la verdad es que uno muchas veces siente que el juez poco los tiene en cuenta porque llega a la audiencia, como diría uno, ya jugado, por razones de tiempo también, es decir, es la propia ley la que le dice, usted señor juez, en la sentencia, ya hablaremos de la excepción, en principio debe dictar el fallo. Entonces, humanamente ese juez tiene que decir en su cabeza, yo tengo que llegar ya con una decisión porque es muy difícil llegar a la audiencia, llámese de segunda instancia o incluso de la primera, a pensar qué va a decidir. Usualmente ya llega incluso con el fallo, algunos incluso leen el fallo. Entonces, es un punto de reflexión importante. Yo también estoy de acuerdo con la posición expresada en reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Creo que los abogados debemos asistir a la audiencia de sustentación, creo que es un deber que tenemos, no basta con formular los reparos a la sentencia en la primera instancia o en el escrito que se presentemos dentro de los 3 días, pero digamos sí vale la pena una reflexión, un comentario o una anotación. En el Tribunal Superior de Bogotá me he venido dando cuenta que al menos algunas salas de decisión están optando por utilizar el numeral 5 del artículo 373 que le permite al juzgador anunciar el sentido del fallo, y ahí viene otra discusión, ¿cierto, Henry? Anunciar el sentido del fallo y, digamos, disponer de los 10 días siguientes para emitir el fallo por escrito. Varias salas del Tribunal de Bogotá
están implementando esto a todas estas porque el tiempo no les da, y segundo, porque al menos uno siente que tienen ese espacio de una semanita para reflexionar un poco más sobre los alegatos, con la dificultad de que ya han anunciado el sentido del fallo. Algunas veces ha pasado que no anuncian el sentido del fallo y ahí creo que tendríamos otra controversia adicional. Entonces, conclusión, tengo un atoradito en el tema ese de en qué momento el juez alcanza a procesar la sustentación o los alegatos que hacemos los abogados. Bien, antes de concederle el uso de la palabra al doctor Octavio, yo creería que la única forma de que uno como litigante se asegure de que siempre y en todo momento el juez le escuche sus alegatos, bueno, en realidad hay dos formas. Primero, uno alegar bien, ¿cierto? Un buen alegato, yo creo que por más que sea el juez siempre le va a llamar la atención. Y lo segundo sería que la sentencia no se dictara oralmente en audiencia, sino que permitir que la sentencia se dictara en un momento posterior a la audiencia. Pero eso me parecería peligroso establecerlo, porque aquí, con el respeto de los magistrados de lo contencioso, quedaría la oralidad como una opción. Y en el contencioso quedó la oralidad como una opción, quedó la sentencia oral como una opción y se leyó al revés, como si fuera obligatorio dictarla por fuera de audiencia. Y creo que ahí habríamos perdido mucho camino por recorrer. Esa sería mi opinión de legislativamente lograr un espacio razonable entre los alegatos y la sentencia. Yo creo que la única forma de uno asegurarse de eso, en mi opinión, pues es hacer un buen alegato. ¿Sí? No sé, doctor Octavio, ¿usted qué opina sobre el particular? Ahí vienen otros problemas y volvemos a los problemas de entendimiento. Cuando la norma dice que al apelar se fijan los reparos concretos y que en la audiencia de segunda instancia se hacen los argumentos, está utilizando dos palabras completamente distintas. Y esa técnica uno tiene que aprenderla. ¿Qué significa reparo concreto? Mire, yo no estoy de acuerdo con el punto 3 de la sentencia donde usted me condenó al daño moral. Yo creo que no me debe condenar al daño moral, punto. ¿Qué hizo el reparo concreto? Delimitó el ámbito de competencia del superior. Y además puso en conocimiento de la contraparte que lo que le voy a discutir y a lo que lo llamo a la segunda instancia a discutir es sobre este punto exclusivamente. Lo demás está ejecutoriado. Lo demás está en firme. Ya. No vamos a discutir más, la sentencia ya está. Entonces nos vamos a discutir este punto, ese es el reparo concreto. Pero resulta que la norma dice, el 328 con claridad absoluta, dice el juez de segunda instancia no podrá separarse a la hora de decidir de los argumentos que le traiga el recurrente, de los argumentos. ¿Eso qué significa? Que entonces vamos a la segunda instancia, a la audiencia oral, a proponer argumentos, que es distinto del reparo concreto, y ahí la primera equivocación de la mayoría, que han creído que con proponer el reparo concreto está hecha la sustentación. Falso, eso no es la sustentación. La argumentación es lo que sustenta y tiene que ser oral en la audiencia. Ahora bien, ¿por qué tiene que ser oral? Porque si estamos en un sistema oral cuyo fundamento ideológico es la legitimidad de la función judicial ante el público, es la transparencia, es la construcción colectiva de la decisión, es la construcción colectiva y democrática de la decisión en medio de todos y en medio de una audiencia, apenas natural es que todos los sujetos, que todos los actores tengan que estar en la audiencia, apenas natural. De modo que pensar en una sentencia de segunda instancia escrita es simplemente retroceder. Y no solo retroceder, es volver a los tiempos en que el usuario no sabía quién le hizo una sentencia. Es que ese tema de legitimidad es más grande de lo que uno imagina. Es que eso de saber yo que quien me hizo la sentencia lo tengo aquí al frente, que son estos tres señores los que me acaban de decir que esto es así porque es así y están aquí al frente diciéndome, mirándome a los ojos, eso es muy distinto a que me digan, venga dentro de 10 días por un papel que le voy a tener listo. Eso de legitimidad y de transparencia no tiene nada. De modo que el gran valor de la oralidad, o uno de los grandes valores de la oralidad, es legitimidad y transparencia, que hay que rescatarlo y que hay que mantenerlo como sea. Ahora, el otro problema que tenemos con los alegatos de conclusión y con la versión de segunda instancia, que es que el juez ya llega preparado o que los magistrados ya llegan preparados.
Me parece excelente porque es apenas lo normal de un juez responsable, que llegue preparado, que llegue sabiendo a qué viene la audiencia. ¿Se imaginan ustedes un juez irresponsable que no sabe a qué viene? No, lo necesitamos responsable, preparado, estudioso, juicioso, que venga, que sepa a qué viene. Ahora, que es tan bueno que a veces los alegatos de conclusión ya los tiene insertos porque ya los imaginó, excelente. Ahora, cosa distinta es que el buen abogado, sí, claro, eso puede ser. De hecho, eso puede suceder y es lo que sucede en muchos casos. Es que eso, cuando uno es juez se da cuenta de eso, uno mira, bueno, el reparo concreto es este. No sabemos cuál es el argumento, pero lo más probable es que el argumento va a estar aquí. Porque uno ya conoce el tema, seguramente va a estar aquí, pero me puedo equivocar, a lo mejor el argumento con que él llegue allá no es ese. Qué bueno el abogado que llega con un argumento de pronto diferente y me hace abrir los ojos y me dice, usted se preparó mal, usted lo miró mal. Qué bueno, de hecho ha sucedido. En la vida práctica eso sucede y sucede con frecuencia. Los magistrados hacen el receso y ustedes creen que esos 3 magistrados que hacen el receso van únicamente a tomar café y resulta que se encuentran y ahí y dicen, oiga hermano, si sabe que tiene razón el hombre, me puso a pensar, yo no creo que eso sea como lo hayamos visto. Y terminan diciendo, sí señor, cambiamos el proyecto de decisión que teníamos, lo cambiamos por una decisión más ajustada porque este señor nos hizo ver un aspecto que nosotros no habíamos visto. El recurrente o el otro, ¿no? El no recurrente. De modo que yo creo que esto que estamos viendo como defectos, de pronto no son defectos, sino de pronto son virtudes del sistema. De pronto son aspectos buenos del sistema. Lo que pasa es que son novedosos para nosotros, nos parecen un poquito difíciles porque pues apenas llevamos 4 años, estamos empezando a sentir esto. Y claro, pero lo que dice el doctor Sanabria es cierto. Estrategia, el mejor alegato de conclusión, sea en primera o sea en segunda. Ábrale los ojos a su juez o a sus jueces, demuéstrele qué es lo que realmente quiere y a dónde va, y seguramente podrá demostrarles la inicial equivocación en que venían montados. Eso es probable, de hecho sucede. Bien, nos toca pues acortar el tema. Íbamos a hablar sobre el término de duración del proceso y se nos venció el término. Entonces, creo que no, paradójicamente no vamos a poder hablar de eso, pero miren, y para terminar en esto, una de las instituciones importantes que trajo el Código General del Proceso fue el tema de las medidas cautelares innominadas, entre muchas otras. Una de ellas, por ejemplo, también el de la sentencia anticipada, que en el contencioso están contentos porque viene la sentencia anticipada, pónganse contentos, buena institución el de la sentencia anticipada. Si hay una institución que los jueces han venido aprovechando bien, el de la sentencia anticipada, lo vi en la Corte, lo hacen en los procesos o en los trámites de exequatur, sacan sentencias anticipadas, ojalá las saquen en revisión también, o sea, es decir, eso viene funcionando muy bien. Bueno, en casación también, por vía de inadmisión también le sacan una sentencia anticipada, eso también hay que reconocerlo. Pero bien, uno de los temas ha sido el tema de las medidas cautelares innominadas. ¿Cuál ha sido su balance, doctor Munévar? Claro, no vamos a hablar del balance en la prensa de las medidas cautelares innominadas porque pues eso ha tenido, pero ¿cuál ha sido el balance legal de las medidas cautelares innominadas? Bueno, primero me uno a las palabras sobre la sentencia anticipada. Veo también que se viene, digamos, empleando de manera eficaz. Las medidas innominadas, pues a mí me ha encantado la institución, digamos, como institución me encanta, y ya el doctor Tejero en la introducción que hizo, pues hizo una mención a esa tutela efectiva por parte del juez y sin duda alguna, que para la efectivización de los derechos en discusión, pues la principal figura para posiblemente el día de mañana, cuando haya una sentencia, hacer efectiva esa sentencia, son las medidas cautelares, tanto las nominadas como las innominadas. De manera que, en primer lugar, es una figura que a mí me encantó. Me parece que su concepción, tal como está en el artículo 590, digamos, de exigirle al juez esa verificación de apariencia de buen derecho, de la necesidad de aplicar una medida cautelar que no está regulada
en nuestra ley que le da esa amplitud a los abogados y al juez de interpretar para cada caso concreto la posibilidad de aplicar una medida cautelar como institución me parece maravillosa. Ahora me toca hacer un comentario como litigante, porque ahí he tenido, digamos, como algunas diferencias y también unos sinsabores. En la regulación del artículo 590 sobre las medidas innominadas, es posible para el juez, además de lo que llamamos innominadas, es decir, que no están reguladas explícitamente en un código, aplicar medidas nominadas. Entonces, ahí viene un primer punto en el que estoy de acuerdo. Yo digo que sí hay coexistencia, digamos, de nominadas e innominadas en un proceso declarativo. Se puede ordenar el registro de la demanda, la inscripción, ese tipo de medidas. Donde, digamos, en la práctica profesional, aunque creo que es un tema más de dosificación por parte del juez, he visto dificultades y dificultades muy tristes. Es cuando el juez en un proceso declarativo se presenta la demanda, declarativo, repito, y el abogado como medida innominada pide el embargo de las cuentas bancarias de la empresa demandada. Y el juez, digamos que de repente se deja impactar de la buena redacción de la demanda, de lo complejo que se ve, de esa apariencia que el juez dice, no, claro, este médico o esta institución médica cometió una falla terrible, o esta empresa constructora cometió una falla terrible, y voy a decretar la medida innominada, entre comillas, porque es nominada, de embargo de cuentas bancarias, por poner un ejemplo, de una empresa, y las registran. Y resulta que de pronto el debate es mucho más de fondo, mucho más complejo que esa apariencia, y varias empresas no han logrado recuperarse luego de la práctica, digamos, de esas medidas nominadas bajo el título de innominadas, y me refiero específicamente al embargo y secuestro de bienes. Conclusión, filosóficamente yo logro entender que el juez en su inteligencia podría entender como necesario un embargo, digamos, en esa fase inicialista, casi que equiparando el proceso declarativo a un proceso de ejecución. Pero realmente ahí yo noto en la práctica, en la dosificación de la medida denominada, un riesgo muy grande, porque después de que el mal está hecho, después de que a una empresa le embargan su razón social en la Cámara de Comercio, le embargan sus cuentas bancarias, es decir, lo sacan del mercado comercial. Los bancos lo primero que hacen es cerrarle la puerta, usted está embargado, por aquí no vuelva, se eliminan los cupos de crédito, los sobregiros se van, se cancela, todo se cancela, le hacen exigibles las obligaciones para que ese empresario, y hablemos del empresario pequeño y del mediano, porque el grande usualmente tiene los medios, logre, digamos, conseguir una contracautela, una caución suficiente para que el juez, en esa figura obviamente existente de la contracautela, pero mientras eso ocurre, que el juez diga, bueno, sí, le voy a aceptar una contracautela, pero consigne 1.000 millones de pesos, un empresario pequeño no tiene de dónde consignarlos. Una compañía de seguros no expiden las cauciones, le piden hasta la hipoteca de todo. Vaya, consiga una contracaución en una compañía de seguros si es un empresario pequeño o mediano, no la consigue. Esa es la realidad del ejercicio y es el drama que me toca vivir a veces, digamos, como apoderado de una persona que sufre la medida nominada de pronto exagerada, de pronto avasalladora o mal dosificada. Bien, usted está planteando concretamente el tema de si por vía de una medida cautelar innominada yo puedo practicar una nominada. Fíjense que esos son de esos temas en los que la jurisprudencia nos puede ayudar. Entiendo que ya la Sala Civil de la Corte se pronunció, doctor Tejero, para terminar, porque se nos va a vencer la competencia para seguir hablando. Sí, no, pues ya el 121 no existe. Ya, pero podemos aplicar una cautelar innominada y listo. Y continuamos hasta las 11 de la noche. No, sí, la Corte ya ha tenido la oportunidad de hablar de este tema, lastimosamente no como yo hubiera querido, es decir, ha planteado la tesis contraria y yo
en mi salvamento de voto expresé que soy de la tesis de que la medida innominada no solo es la innominada, es decir, la que no existe en el código, sino también la que existiendo en el código para algún caso concreto pueda ser trasladada a otro caso concreto que no estaba diseñado para ella. El caso típico del embargo y secuestro, o del solo embargo o del solo secuestro, por ejemplo, en los declarativos. Lo que pasa es que no hemos entendido a cabalidad la filosofía de la tutela judicial efectiva y de esta medida y del 590. ¿Por qué razón? Porque es que los linderos también están ahí, es lo que no se ha visto. Para poder decretar una innominada, cualquiera que sea, tiene que haber fumus boni juris, apariencia de buen derecho, periculum in mora, están demostrados los dos, pero además la medida tiene que ser razonable, hasta ahí pongámosle que no hay un problema mayor, pero dice la medida tiene que ser proporcional. Y la proporcionalidad desde el punto de vista de la teoría constitucional dice relación a qué tanto es el daño que se le hace a alguien comparado con el bien que se le hace a otro alguien. Esa ponderación es la que tenemos que hacer en cualquier tipo de medida innominada, esa ponderación. El bien que va a obtener el peticionario de la medida es tan suficiente que justifique el daño que se le va a hacer al demandado, al que soporta la medida. Esa ponderación es la que no hemos hecho, no hemos entrado allá. Y en esa ponderación es donde tenemos parte del límite, no solo en la ponderación, en la razonabilidad, en el periculum in mora, en el fumus boni juris, en todo lo demás. Pero insisto en el tema, es que no nos hemos metido en estos temas de verdad profundamente y no los hemos entendido cabalmente. Si los entendiéramos cabalmente salimos de todos estos problemas prácticos. Son problemas prácticos, pero lo que decía el doctor Munevar es cierto, esa es una institución buenísima. Es buenísima y es garantística de la tutela judicial efectiva. Lo que tenemos es que entenderla. ¿Cuál es su verdadera dimensión? Ese es el tema. Bueno, por lo visto primó la cordura y ustedes dos fueron derrotados en esa tesis. Bien, en conclusión, y ya para cerrar porque nos están haciendo aquí caras, en conclusión, creemos que el código todavía está muy joven, vale la pena esperar que la jurisprudencia lo siga interpretando. Ministra, esto es lo que concluimos aquí a 2.650 metros. Hay que ir por el resto del país, hay que preguntarle a los demás pisos térmicos, hay que preguntarles qué piensan del código. Conclusión, creemos que está muy joven, nos quedaron temas, ejecución de sentencias, el problema de los inspectores de policía, el Código Nacional de Policía que no les permite hacer diligencias, más la interpretación de la Corte Constitucional, los jueces de ejecución, esto es un desastre los jueces de ejecución, estamos muchos temas más que todavía merita discusión, este simplemente pues es un abrebocas, les agradecemos mucho, muy amables.